Está. Ok. Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Este, hay cosas que, tengo que decirle, me molesta muchísimo cuando le hacen como una especie de. O sea, cuando alguien no es bienvenido, le hace como un vacío. Entonces, es una cosa terrible esta cosa. Pero igual también es cierto, cada día me convenzo más que nuestra capacidad de mala onda puede llegar a un estado que traspasa el límite de espacio, de tiempo y cosas por el estilo. Hay gente que ¿viste? Aparece y te arruina toda la existencia en todo sentido. Y hoy, y qué sé yo, y solo espero que no traiga el narco de Rosario para acá, pero bueno. Ok, ¿cómo andan todos? Así que bueno, ah, escuchen una cosita, el tema es esto, eh, hoy la cosa, el día de hoy, ya, no puedo decir que comenzó mal, porque el tema es que ya, anoche estuvimos acá por la reunión, comiendo juntos, que el otro, bueno, y bueno, después llegamos a casa bastante tarde, y, y el tema es que tengo dos pares de anteojos, uno que está destruido, el otro está recontra destruido, este sistema. Tengo que ir. Lo que pasa es que no fui hacerme los nuevos porque tengo que, ahora, bueno, a ver si mañana, porque tengo que, en noviembre tengo que renovar el registro. Entonces la idea es actualizar lo más cercano posible a la fecha de renovación del registro, digamos, la nueva graduación digamos, del problema de los ojos. Así que, pero mañana tengo que ir sí o sí. El día lunes estamos con un cliente ahí revisando un problema de una maquinaria y no sé qué pasó, no me acuerdo si lo tenía colgando en algún lado los anteojos, ¿no? Se me cae. No muy alto, golpe seco, ¡pac! Se me parte la pata del anteojo. Así que estuve todo el día con el anteojo colgando sí, una patita. Todo bien, llego a casa, dije, yo recuerdo que teníamos dos pomitos de esto de la gotita, pero bueno, cuando aparecieron los dos pomitos, estaban los dos secos. Alguien o algunos, no quiere decir inservibles en casa, que yo lo que veo que quedó mal tapado el asunto. Entonces esto se secó, así que bueno, ya está, digo, bueno, entonces dejé, digo, después de la semana compraré otro pomito de la gotita, y bueno, fue a recurrir al otro. El otro ya venía también. Un día no sé qué pasó, o sea, me quedé dormido en el sillón, me levanté, o no me dormí, no sé, me levanté, me apoyé sin querer y el anteojo estaba en el sillón y apoyé el anteojo, ¡pac! Se me partió el anteojo, bueno. Lo había mandado a soldar, pero no quedó bien. Así que bueno, saqué el otro y lo estoy usando con mucho cuidado, porque está medio destartalado toda la semana. Pero venía bien, dije, bueno, ya en algún momento voy a cambiar y me olvidé de comprar la gotita y quedó ese par de anteojos con la patita suelta ahí. Y bueno, así que ayer llegamos tarde, cansado, dije, me voy a tirar a leer un ratito, prendí la tele un ratito para ver una cosa, este, y este, y me tiré para leer un ratito. Encima que uno se tira a leer y vienen todos los gatitos encima, bueno, qué sé yo. Hasta que no sé en qué momento, y se ve que me quedo, antes de quedarme totalmente dormido, habría apagado la tele o se apagó solo, no sé qué pasó, pues ya me saqué el anteojo, se ve en un momento y quedó en un costadito. Y el tema es que, ¿el tema cuál es? El tema es que así, pero fue un pantallazo de golpe, abro los ojos, uy, es de día ya digo, ya a las 7 de la mañana. Y me levanto y no sé cómo me quedé dormido, pero este brazo quedó todo retorcido abajo mío y quedó todo dormido el brazo. ¿Viste? No, entonces me levanté y quise agarrar, y dije, bueno, ya está, me voy a dormir, voy en mi cama. Quise agarrar el anteojo, no sé qué, si lo agarré no lo arreglé, pero bueno. O sea, se ve que lo logré levantar, pero no podía cerrar todos los dedos y se me cae.
¡pum! Saltó el vidrio, uno vio, bueno, no había forma de arreglar. 7 de la mañana digo, ¿qué hago? Y bueno, vamos a tener que comprar la gotita, arreglar la patita del otro del día lunes. Así que 7 de la mañana, pues yo le digo, gracias, Cosquio. Así espero que nos patrocinen ahora también esta gente. Es un kiosco que tiene todo. Está a las 24 horas abierta, así que cualquier horario, digamos, de madrugada uno puede ir a... Así que conseguí eso y de que volví, me puse a pegar de a poquito, de pasito, esperar que seque un poquitito, volver a pegar hasta las 9:00 de la mañana y dije, bueno, más o menos quedó, ahora esperar que seque, así me fue a tirar un ratito, pero no podía dormir mucho porque tenía que levantar a ver cómo le damos una alegría a nuestros hijos. Entonces, así que, y sí, vieron, porque los padres siempre estamos sacrificando por nuestros hijos. ¿Eh? Entonces, bueno, así que así fue el tema. Y estoy tocando este anteojo, ese que se rompió la pata nunca con tanta delicadeza, esperemos que aguante el asunto. Así que así empezó el día. ¿Qué vamos a hacer? Mientras este tiempo, o sea, si de golpe usted salta algo, bueno, ahí yo tengo saltando a la pata, qué sé yo, vamos a ver qué pasito. Ok, Romanos capítulo 3. Y esto le digo, fíjese lo que es la mala onda de algunas personas. Llega y te rompe hasta los anteojos, a la distancia. En fin. Romanos capítulo 3, versículo 25. Habíamos llegado el domingo pasado. Vamos a reflexionar un poquitito. Vamos a leer el 25 y 26 únicamente. Y entender qué es lo que Pablo nos está planteando aquí. Y entender un poco, digamos, lo que significa cuando dice versículo 24, hablando dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia. ¿Qué es lo que es la gracia y la misericordia de Dios en todo este proceso? Realmente hay que entender que la situación del pecado del hombre puso a Dios en un lugar muy complicado. Y aunque Dios sabía claramente y ha permitido que los acontecimientos se desarrollen como se desarrolló, y sabiendo que Él se iba a colocar en ese lugar tan complicado, a pesar de eso, Él siguió para adelante. ¿Okay? Y por supuesto en este proceso, Dios lo que hace es manifestar o darnos a conocer acerca de Él en muchas cuestiones, y lo que es el privilegio precisamente que a veces los cristianos no tenemos en cuenta. 25-26 dice así, Romanos capítulo 3, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica el que es de la fe de Jesús. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra nuevamente. Imploramos que tu Santo Espíritu nos enseñe, nos hable a nuestros corazones y pueda obrar en nuestros corazones cada uno para que sea acorde a tu voluntad en todo momento. Señor, quebrántanos y haznos dóciles para estar dispuestos siempre a someternos a ti y a tu palabra. Gracias por todo, mi Señor Jesús. Amén. Ok, ¿se acuerdan el domingo pasado? Habíamos dicho que Pablo, versículo 24, hablando de la justificación, y la justificación se produce es posible por causa de la redención. O sea, ¿se acuerdan? El término justificación es un término legal, es una sentencia judicial donde el juez decide, digamos, darnos la absolución en cuanto a nuestro delito o la consecuencia de nuestro delito. Cuando estamos ante la justicia, y en este caso en particular ya existe una condena sobre nosotros,
esto es evidente que ya claramente la justicia de Dios, el juez justo nos dijo que, o manifestó claramente que somos culpables. A ver, es decir, recuerden esto, no es que estamos en una etapa donde estamos peleando un poquitito a través de nuestro abogado de poder justificarnos, o sea, a través de las evidencias, pruebas, lo que sea, y argumentar de manera nuestra inocencia. Esto no es así. El punto central es que, ¿se acuerdan Romanos 1:18? Desde el pecado, de Génesis 3:6, ya se manifiesta la ira de Dios. ¿Por qué motivo? Por causa de la culpabilidad del hombre en cuanto a su pecado. ¿Ok? Vamos a ver brevemente, fíjese un detalle para que podamos entender esto. Y esto es algo que aparece en todas las escrituras. Pero vamos a Juan, capítulo 3. Fíjese el versículo 18. Hablando acerca de la razón por la que Cristo vino, la encarnación de Cristo, el 3:18, 3:16, ¿se acuerdan? Es un versículo que todo los creyentes debería tener absoluto y total, digamos, debería tenerlo memorizado. Es lo que a veces llamamos un epítome, digamos, un resumen de lo que es el Evangelio. Dice, porque de tal manera, dice el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, no importa, quiero el 18, no te preocupes. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel quien él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17 no va a decir que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, es una manifestación clara de la intencionalidad de la voluntad de Dios, de por qué envía a Jesucristo en esta primera etapa o en su primera venida, que indudablemente tiene que ver con la salvación del hombre. ¿Por qué motivo el hombre necesita la salvación? Fíjese el versículo 18, y aquí dice, el que en él cree, o sea, el que cree en Cristo, no es condenado, pero el que no cree en Cristo ya ha sido condenado. Ahora fíjese un detalle, lo que siempre decimos, ¿vieron el famoso tema de las palabras, los tiempos verbales, los adjetivos, los adverbios, los sustantivos? O sea, todo, digamos, lo que tiene que ver con la estructura de la lengua, sea español o otra lengua, tiene una finalidad. No tiene que servir para comunicar ideas, conceptos, para establecer comunicación-relación. Porque si no tenemos que ir, digamos, a lo que es, digamos, al lenguaje de señas. ¿Ok? Tenemos que encontrarnos así. O sea, y empezamos todo un problema, un conflicto, porque cada uno va a hacer la seña que se le antoje la gana y esto es complicado. Siempre le digo, yo recuerdo, bueno, ahora parece que ya hay mayor capacidad de comunicación, pero una grande ventaja de que tu esposa y tu mamá, o sea, tu esposa y su suegra, no puedan comunicarse porque son de personas que utilizan lenguaje diferente o idioma diferente, es una gran ventaja porque sabe que no se van a agarrar piña nunca. El conflicto somos los que estamos en el medio, porque uno escucha a la madre, te dice porque tu esposa, y escucha a tu esposa porque tu madre, y tenemos que aprender a callar la boca porque si no se van a poner la mentira. Pero el punto central es esto: mamá habla poco o nada del español, mi esposa no habla chino, por ahí te casan una palabra y a veces es peligroso porque, viste, encima te casan una palabra fuera de contexto y encima te arma una podrida después terrible. Ahora, yo recuerdo, hace unos cuantos años atrás, un día llegamos, en invierno llegamos a la casa de mamá.
Y la conversación entre mi esposa y mi madre fue así. Llegó, mi mamá la miró así y dijo, frío, frío. Y Silvana la mira a mi mamá y dice, sí, frío, frío. Así que, si no manejamos cierto código común en un idioma, estamos fritos, no tenemos forma de comunicar. Entonces, el lenguaje tiene, toda la lengua tiene este conjunto de normas, principios, o sea, hay una razón de ser, la existencia de verbo, adverbio, sustantivo, y artículo y cosas por el estilo. Hay una razón de ser para poder armar las oraciones, porque precisamente necesitamos la comunicación. Ahora, fíjese el versículo 18, usted sabe que los tiempos verbales tienen una razón de ser. Imagínense, usted le dice a un amigo que lo viene a visitar a la hora de comer y usted le dice a sus amigos, ¿qué? Sentate a comer. Y tu amigo te dice, ya comí. Y vos le insistís, comé. Y dice, ya comí. Pero comé. Bueno, eso a veces hace la madre y cosas por el estilo. Vieron, pues dice, no, vieja, ya comí, pero comé igual, ¿viste? Es una cosa. Pero hay un momento se va a armar un pequeño conflicto. Pues un momento, si me insiste tanto, yo pensaría, ¿qué pasa, loco? La comida está fea, ¿no? Está podrida, me lo quieren encajar a toda costa. ¿Cómo es el asunto? Claro, el problema es que si yo no entiendo que mi amigo me está hablando de una acción que ya desarrolló en el tiempo pasado respecto a ahora, que ya comió, entonces le insisto porque nunca entendí que me está diciendo que ya comió. Así de sencillo. Así que los tiempos verbales tienen una razón de ser. Fíjese, el versículo 18 dice que en él cree, en el presente, no es condenado, presente, pero el que no cree, en el tiempo presente, en el momento de la predicación del Evangelio, por ejemplo, ya ha sido condenado. O sea, ya ha sido condenado, está hablando, un pretérito, está hablando en el pasado. O sea que en el tiempo presente, cuando nosotros estamos compartiendo el Evangelio de Cristo, ya la humanidad entera ya ha sido condenada. ¿Se entiende el concepto? Esto es lo que siempre le digo. Imagínense un hombre y una mujer enamorados, y primero especialmente a la mujer que te hincha, ¿viste? Te dice, claro, o sea, nosotros, los hombres cuando estamos de novio, nos gusta que nuestra novia diga, ¿me ama? Y decimos, sí, ¿cómo que no? ¿Cómo te... Ahora, el día que nos casamos, no me hinche más, ya está. Ya, ¿cómo querés que te muestre mi amor si hice el sacrificio supremo de casarme? Más amor que eso, no hay forma de mostrarlo. Pero la mujer insiste. Imagínense si una esposa le dice a su marido, me amás, y el marido le dice, te amé. El primero que viene ese matrimonio a buscarme para representar el divorcio, le hago descuento. Estamos hasta la manija, es así de simple. Así que fíjense que lo que Cristo está diciendo aquí claramente es que en el tiempo presente nuestro, nuestra responsabilidad es creer en Cristo, porque eso es lo que soluciona una condenación ya existente. Es decir que, volviendo a Romanos capítulo 3 otra vez, tenemos que tener en cuenta este concepto. La absolución de Dios no es un acto donde Dios dice que somos inocentes. No, ya hay una condena, ya hay una declaración de culpabilidad, ¿ok? Lo que Dios está haciendo simplemente, a pesar de nuestra condena existente, nos declara justo porque hay alguien que decidió en el tiempo de cumplimiento de la voluntad de Dios o del propósito de Dios, llevar mi castigo en la cruz de Calvario, el castigo por mis pecados. Y ese es el concepto de la redención. O sea que Cristo pagó el precio por nuestro rescate y nuestra libertad. Por esa razón, la sentencia judicial de la absolución. ¿Se acuerdan que dijimos que la razón por la que Pablo utiliza esta figura de justificación y redención y versículo 25, la propiciación, es porque precisamente Pablo nos está diciendo cómo Dios solucionó el problema de las dos cosas que manifiesta el Evangelio, Romanos 1:17, la justicia de Dios
Romanos 1:18, es la ira de Dios. ¿Ok? Entonces ahora ya está solucionado el tema de la justicia, una cuestión legal. ¿Sí? Estamos justificados. Una sentencia judicial que nos declara o que nos da la libertad respecto de, o sea, respecto, digamos, del sistema judicial de Dios, porque ahora sí, Dios nos puede liberar porque hay alguien que ya pagó el precio de nuestro pecado. Pero a su vez, versículo 25 nos dice cómo es que Dios soluciona el tema de la ira. ¿Se acuerda que hablamos que la propiciación, ¿sí?, es un acto donde uno va, o sea, a través de la entrega de un tributo, ¿ok?, lo que va a buscar es aplacar la ira de alguien. Ayer cuando veíamos el tema, el ejemplo de Josué, porque estuvimos charlando sobre el tema de Acán y después con todo este tema de la rebelión de Coré, Datán y Abirán y compañía. Si usted lee los últimos versículos, creo de Josué 7, ¿no? Cuando dice cómo es que se aplacó, digamos, a la ira de Dios, fue presente, y ahí aparece este concepto de la propiciación, porque realmente Acán y su familia fue el tributo entregado para aplacar la ira de Dios. ¿Ok? Así que lo que nos dice acá, o sea, iba a comentar y se me pasó de mencionarlo, pero lo que nos está diciendo acá, el versículo 25, es que Jesucristo, y habíamos justo casualmente el domingo pasado, veíamos cómo coincidía con la fecha que la comunidad judía estaba celebrando el día de Yom Kippur, o Yom Kippur, el día de expiación. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Que precisamente esta idea de la propiciación, el propiciatorio, el lugar, digamos, el lugar santísimo, ¿se acuerdan la imagen que vimos sobre el tabernáculo? El lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, y la tapa de ese arca es el propiciatorio. Es el trono de Dios en la tierra. Es sobre ese trono, sobre esa tapa, es que se rociaba la sangre de la propiciación para, digamos, hacer desvanecer la ira de Dios. Y lo que dice el versículo 25, ¿se acuerdan? Dijimos, versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación, es el mismo concepto que aparece en el versículo siguiente, es el hecho que Dios expuso, manifestó, ¿sí?, ¿qué cosa? La sangre de Cristo, es decir, la muerte de Cristo en la cruz. Esa muerte, Dios manifiesta públicamente, es la muerte, es el tributo para aplacar su propia ira. Es decir, que es interesante esto, miren. Lo que Dios está haciendo es, yo soy el ofendido, pero a su vez o sea, yo soy la persona que airada por causa de la ofensa de la humanidad, pero yo voy a entregar el elemento necesario tributario para aplacar mi propia ira. O sea que Dios, yo estoy enojado, pero te voy a dar lo que vas a utilizar, lo único que sirve para aplacar mi ira. Este es el concepto. O sea, la salvación no tiene nada que ver con nosotros. No tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos o podemos hacer. No existe nada que podemos hacer. Así que todo proviene de Dios. Por eso dice la declaración de la Biblia, la palabra de Dios, que la salvación pertenece a Jehová. Así que Dios es quien está airado, es el ofendido, es quien recibió presenta la ofensa a la humanidad, es quien también a su vez entrega lo que la humanidad debe utilizar para aplacar la ira de Dios. Es interesante este concepto porque imagínense, porque en todas las religiones existentes y por existir en el mundo entero, siempre está la idea de el ofensor es el que tiene que hacer algo, entregar algo, para que el Dios ofendido cese en su ira. ¿Se acuerdan? Dijimos que esto es un concepto que está en todas las religiones del mundo. Siempre existe esta idea, ¿sí?, de un Dios que es, digamos, se enoja por digamos, transgresiones de la humanidad. Y después la humanidad, el hombre tiene que hacer algo para, ¿qué cosa? Para, digamos, resolver esa ira. Sea a través de ofrendas, sea a través de sacrificios humanos, como muchas veces se ha hecho, y cosas por el estilo. Esta semana me está acordando una película bastante vieja,
Se trata de una isla en el Pacífico y una tribu que vivía en esta isla y había un volcán en esa isla y un día el volcán entró en erupción. Y toda la gente de la tribu pensaba que el Dios de ellos se enojó, por eso le está tirando este, lava, fuego y que bueno, y había que aplacar la ira de Dios porque los iba a exterminar. Y finalmente llegaron a la conclusión que para aplacar la ira de Dios tenía que una mujer, ciertos requisitos, por ejemplo, era la protagonista de la película. Por lo tanto, era la más linda de todas las mujeres. ¿Ok? Y la que tenía más cantidad de guiones, más tiempo en escena y cosas por el estilo, tenía que voluntariamente tirarse, llegar hasta el borde del volcán y tirarse dentro del volcán. Con eso iba a aplacar la ira de su Dios. La película trata de, bueno, se trata de hombres modernos, llegaron a la isla, o sea, hace rato había relación, y el protagonista se enamoró de esta chica y resulta que esta chica después iba a ser sacrificada. Así que todo el plan que desarrolla este buen hombre de cómo cuando la mujer se tira, podían lograr que ante la vista todo se tiró, pero en ese acto ellos rescataban a la chica y bueno, y cosas por el estilo. Lo cierto es que la película termina como muchas de estas películas de amor pava que siempre termina bien. Pero es así, ¿verdad? Entonces el tema es que logran rescatar a la chica, pero también a su vez el volcán dejó por alguna razón cesó su actividad y se acabó, digamos, el peligro de la erupción. Cosa que la película termina todo el mundo feliz. El hombre se llevó a su mujer amada, y la mujer chocha de la vida también, de que su hombre amado la rescató y la tribu entera dijeron, nuestro Dios ya no está más enojado. Pero más allá de toda esta cuestión, el punto central es esto. La realidad es que siempre en todas las religiones existe este concepto. El hombre tiene que hacer algo para lograr aplacar la ira de Dios. Lo que Dios está diciendo es que no lo podés hacer. Por eso Dios entrega el medio para este proceso que es el Señor Jesucristo. Y lo que dice Pablo aquí tiene una razón de por qué él dice que fue expuesto esa muerte de Cristo colgado entre el cielo y la tierra, fue expuesta por Dios públicamente. ¿Qué es lo que Dios está exponiendo en ese momento? Dice el versículo 25. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. ¿Ok? Es decir que en ese acto de la muerte de Cristo de la cruz del Calvario, Dios estaba manifestando su justicia. ¿Por qué motivo? A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vamos al 26 también. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y el que justifica el que es de la fe en Jesús. Fíjese, el tema es muy simple. El gran problema es que uno podrá pensar que a esta altura del partido, hace 2000 años atrás, habría gente que acusa a Dios digamos, de no ser un juez justo. ¿Por qué? Porque a esta altura del partido la humanidad ya pecó, y el juez justo no hizo absolutamente nada. Porque la realidad es que si Dios hubiera exterminado, o sea, hubiera ejecutado su castigo sobre Adán y Eva en el momento en Génesis capítulo 13, y está bien, ya está, se hubiera terminado la historia en este proceso. Pero no es lo que Dios hizo, sino que Dios dejó pasar el tiempo, la humanidad siguió manifestando la consecuencia de su pecado, lo que ha sido precisamente la total, digamos, descomposición moral de la humanidad entera, y lo que Pablo describe en Romanos capítulo 1, del 18 hasta el 3:20, y Dios no hizo absolutamente nada, entre comillas, para castigar a la humanidad por causa de su pecado. Y hay varias razones en este proceso. Y cuando Pablo dice aquí que realmente la cruz Dios finalmente manifestó su justicia, y la razón por la que manifestó recién hace 2000 años atrás era la persona de Jesucristo, fue porque nos dice el versículo 26, ¿qué cosa? Perdón, el versículo 25 dice, en su paciencia
haber pasado por alto. O sea, no es que Dios, no está diciendo aquí Pablo, que Dios hizo vista gorda y no sé, ¿pasó algo? No, no pasó nada, yo no vi nada. ¿No? No es que Pablo está aquí diciendo que Dios es como el árbitro, un árbitro argentino de fútbol, se llama Merlos, una cosa así, no sé si lo conocen, que en un clásico entre Boca y River veía toda la falta de Boca y los jugadores de River nada, ¿viste? Una cosa así. Le metió en tarjeta amarilla a todos los jugadores de Boca, pero los de River nada. ¿Sí? O sea, el tipo no ve nada, para un lado, para el otro ve todo. ¿Sí? Ve hasta lo que no tiene que ver. Ve hasta la puntita milimétrica de, no sé, de la camiseta que es digamos, de momento como que se levantó esa puntita milimétrica de la camiseta, listo. Pues ya le anulamos el gol. Y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, Dios no es que hace vista gorda para un lado, para el otro lado sí, para el otro lado. No, el punto es que no es que Dios hizo vista gorda respecto al pecado de nadie. Lo que Pablo está diciendo aquí, que hay una razón por la que Dios decidió en algún momento en su plan, su propósito, manifestar su justicia en Cristo Jesús. Y la razón es que, dice Pablo, su paciencia. Es decir, y yo digo que habrá sido realmente complicado para Dios mantener su paciencia, porque el concepto aquí de la paciencia, ese concepto es aguante. O sea, Dios manifestó una gran capacidad de aguantar, ¿sí?, la exposición del pecado de la humanidad, tal como Pablo va escribiendo en Romanos capítulo 1, con el único objetivo de generar las condiciones para que, por un lado, el ser humano sea totalmente consciente de su culpabilidad y, por otro lado, Dios pueda dar o ofrecer al hombre no solamente digamos, lo que tiene que ver con su gracia, también toda la manifestación de otros atributos de Dios, como es su misericordia, como es su amor y así sucesivamente. En la muerte de Cristo, en la cruz del Calvario, ¿ok?, lo que queda plasmado claramente es conjunto de atributos de Dios que Él quiere que usted y yo conozcamos. Por ejemplo, fíjese el tema de su misericordia. Nadie diría que una persona que no tiene paciencia, no tiene capacidad de aguantar, cualquiera sea la ofensa del otro, cualquier cosa que una mínima ofensa, yo automáticamente manifiesto mi ira y genero la retribución, nadie hablaría de misericordia, por ejemplo. ¿Cómo podríamos hablar del amor de Dios cuando precisamente Dios no ha hecho absolutamente nada para manifestar ese amor, sino todo lo contrario? Porque usted tiene que entender esto. En el pecado de la humanidad se produjo en Dios un conflicto, digamos, dentro de su persona. Porque por un lado, la justicia y la moral de Dios exigía, ¿qué cosa? La retribución inmediata por causa del pecado de la humanidad. Pero a su vez, el amor, la misericordia de Dios, lo que buscaba era la posibilidad de poder perdonar a la humanidad de manera que su justicia esté satisfecha y que el hombre, el ser humano, nosotros pudiéramos gozar de ese amor y de la misericordia. Ahora, en este conflicto es imposible porque si Dios debía manifestar inmediatamente su justicia, entonces había un problema. Adán y Eva tendrían que haber pasado directamente al degüello y se acabó la historia. Y nadie puede haber visto jamás el aguante de Dios por causa de su misericordia y su amor. Porque el problema es esto: ¿cómo es que yo puedo castigar el pecado de la humanidad, pero a su vez manifestar en mi amor? Porque la causa del pecado, la paga del pecado es muerte. Usted imagínese una persona que, supongamos usted es juez,
Viene una persona que usted ama y usted tiene que dictar sentencia. La sentencia es muerte. Ahora, si usted, por ejemplo, dice, yo no dicto sentencia, por amor lo voy a perdonar, pero sin importar lo que él hizo, es un problema. Porque usted imagínese lo que es un juez que por amor decide liberar a un flor delincuente, porque yo la amo. Entonces no quiero aplicarle ningún castigo. ¿Usted qué diría de ese juez? Pero a su vez estamos hablando de un juez que quiere que la humanidad pueda disfrutar de su amor. Pero imagínese usted una persona que le ejecutó, aplicó la sentencia, lo ejecutó y después y usted va y le empieza a, qué sé yo, a acariciar un poco el pelo, lo que sea, sabe que te amo profundamente y el tipo está contra muerto, cadáver ahora, está duro. Entonces, ¿cómo es que yo puedo que se satisfaga la exigencia de mi justicia, mi santidad, pero a su vez que la misma persona que es destinataria de la ira de Dios pueda también a su vez gozar del amor de Dios? Así que lo que Dios hizo fue, en el plan que Dios diseñó, es así de simple y así de sencillo. Diseñó ese plan que un día determinado iba a aparecer la justicia de Dios para poder, por un lado, satisfacer la demanda de la justicia y la santidad de Dios, pero de manera que nosotros, los que somos destinatarios de la ira de Dios, a su vez pudiésemos disfrutar el amor y la misericordia de Dios. Y la única forma, el único medio que existía, porque es la única persona que podía lograr la demanda de la justicia de Dios, es el Señor Jesucristo. No podía recargar Dios esta responsabilidad sobre nadie, porque no hay ser humano sobre este mundo que no seamos pecados. Así que lo que Dios hizo fue, a través del tiempo, habiendo manifestado claramente a la luz de la humanidad entera acerca de nuestro estado de culpabilidad, finalmente envía a su Hijo Jesucristo para que Él, en nuestro lugar, nos sustituya y muera y pague la demanda de la justicia de Dios. Ahora que otro murió por mí, no yo, Dios puede manifestar su amor de manera que ahora yo puedo ver en Cristo la exigencia, la ira, digamos, la justicia de Dios por causa de su ira, pero también puedo ver en Cristo la misericordia y el amor de Dios por mí. Así que en ese acto de la muerte de la cruz de Calvario, Dios puede manifestar precisamente, por un lado, y exponer a Cristo precisamente como la manifestación de su justicia. Y no es que Dios hizo vista gorda respecto a los pecados de la humanidad, sino simplemente Dios llevó este proceso en su propósito para que en el tiempo de Dios, en la persona de Jesucristo, se manifieste la justicia de Dios porque Él sufre el castigo de mi pecado, pero a su vez en la persona de Jesucristo se refleje claramente el amor de Dios que buscó nuestra preservación, que pudiésemos conocerlo a Él, pudiésemos disfrutar de su presencia, su compañía, de su misericordia, de su amor, de su comunión, descargando toda su ira sobre la persona del Señor Jesucristo. ¿Se entiende el concepto? Así que lo que Pablo está diciendo aquí es algo muy simple y muy sencillo. Dios expone a Cristo como la manifestación de su justicia. ¿Por qué? Porque Dios es un juez justo y va a castigar el pecado. Pero también, a través de Jesucristo, Dios nos muestra claramente cuál es su propósito para la humanidad. Tal como leíamos en Juan capítulo 3, al principio, ¿se acuerdan? Que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. ¿Se entiende el concepto? Así que dice claramente el versículo 25, a quien Dios expuso como propiciación por medio de la fe en su sangre, o sea, la propiciación por medio de la muerte de Cristo, el tributo que se entrega para hacer desaparecer la ira de Dios. Y la razón por la que Dios expone públicamente la muerte de Cristo es para manifestar su justicia. ¿Por qué? Porque Dios te dice, no es que yo no soy un juez justo y yo hice vista gorda respecto de los pecados pasados,
sino que simplemente aguanté, para que en el momento perfecto del plan y propósito de Dios, pudiese resolver este conflicto de la persona de Dios por motivo del pecado de la humanidad. De manera que en el tiempo de Dios, la justicia de Dios se manifiesta en la persona de Jesucristo. Dios puede recargar sobre él todas las consecuencias de mis pecados, pero a su vez, a través de Cristo, Dios puede llevarme a conocer de su amor y de su misericordia. De manera que, dice Pablo, que somos justificados gratuitamente por su gracia. Por eso decimos que la cruz de Cristo es, además de, entre otras cosas, la manifestación más clara a través de la humanidad entera, desde el principio hasta finalización de este tiempo, es la manifestación más clara del amor de Dios para con nosotros, de la misericordia, de la gracia de Dios. Versículo 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, al fin de que Él sea justo y el que justifica el que es de la fe de Jesús. Mire, lo que Pablo está haciendo es algo muy simple. La razón por la que Cristo murió hace 2000 años atrás y murió en ese tiempo estaba dentro del plan que Dios diseñó en el proceso de la salvación de la humanidad. Así que no es que Dios dijo, qué buena oportunidad, mira la grieta que se me abrió la brecha y acá meto el tema. ¿Vieron? No, es que Cristo llegó conforme a la voluntad de Dios y conforme al plan de Dios y murió en la cruz en el tiempo diseñado, determinado por el plan de Dios. Y la razón de todo esto es precisamente para que la humanidad entienda, Dios no es un juez injusto, al contrario, Dios es un juez justo y y no hay pecado que Él no va a castigar. Y no hay pecado que Él va a dejar, digamos, libre, de manera que uno diga, este no es un juez justo porque hizo vista gorda acerca del pecado de la humanidad. Sino que fue el tiempo exacto en el plan de Dios, en la perfección del plan de Dios, para que en la muerte de Cristo se manifieste la justicia de Dios y la razón por la que se manifiesta ahora, y Dios, no es que Dios antes no quiso castigar, sino que Dios aguantó el pecado de la humanidad para que en el momento justo pueda resolverse todo este conflicto, porque realmente la cruz de Calvario, hemos visto en otra serie, se resuelve todo el conflicto que se desató a raíz del pecado de la humanidad. Incluyendo, ¿se acuerdan? Muchas veces hablamos de esto. En la cruz de Calvario también se resolvió el juicio de Dios sobre Satanás y compañía. ¿Se acuerdan? Así que en ese punto, Dios, en el plan que trazó, Dios diseñó un tiempo, un espacio, un punto determinado que va a ser crucial, fundamental en su plan. Allí se va a resolver absolutamente todos los conflictos desatados a partir del pecado de Adán para acá. Y también para nosotros allí en la cruz del Calvario se resuelve el conflicto con lo que tiene que ver entre la justicia y la santidad de Dios y por un lado y por otro lado el amor y la misericordia de Dios para con la humanidad. Así que allí Dios pudo resolver este problema. Por un lado, su justicia, la demanda de su justicia fue satisfecha, pero por otro lado, Dios puede extendernos su gracia salvadora por medio de Jesucristo. Porque dice claramente, dice justicia, dice la última 26, a fin de que Él sea justo y el que justifica que es de la fe de Jesús. Realmente la cruz de Calvario, Dios manifestó claramente acerca de que Él es justo. Pero también Él es quien extendió la posibilidad de justificar a cualquier ser humano que llegue por medio del Señor Jesucristo a su presencia. Y esto es lo que introduce, lo vamos a ver el domingo próximo seguramente,
porque se me va a ir, sino acerca de la pregunta que Pablo comienza a desarrollar en el versículo 27. Y nuevamente lo que Pablo está planteando ahí es acerca de este concepto. Dios es, versículo 26, el justo. Dios no es que hizo vista gorda absolutamente, no, todo lo contrario. Otra vez, la justicia de Dios es justicia, la moral de Dios es la moral objetiva, y la humanidad entera, caída de la justicia y de la moral de Dios, y haga lo que haga, pretendas lo que pretendas, el punto es que todos estamos bajo la condenación de Dios. Y en este tiempo, Dios manifiesta su justicia, digamos, se manifiesta como justo y también a su vez manifiesta claramente que es el único que puede justificar al pecador en Cristo Jesús. Así que Pablo, continuando con todo este proceso de razonamiento, dice claramente qué cosa. ¿Se acuerda del versículo 22? Vamos a 22, la última frase. Perdón. Sí. Versículo 22, la última frase dice, porque no hay diferencia. ¿Se acuerdan? Dijimos, no hay diferencia. No hay diferencia en cuanto a nuestra condición delante de Dios. Somos todos pecadores. Versículo 23, automáticamente dice, por cuanto todos pecaron. Y estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Así que no hay diferencia en cuanto a nuestra condición delante de Dios. De igual forma, versículo 24, no hay diferencia en cuanto al medio de la solución del versículo 23. Todos pecamos. ¿Y cómo soluciona Dios este problema? Nosotros no lo podemos hacer. Y Dios lo soluciona por medio de la justificación gratuita, por medio de la redención y exponiendo a Cristo como propiciación, como el tributo entregado para hacer desaparecer la ira de Dios por nosotros. Es decir, que el Evangelio de Cristo, Romanos 1, 16, 17 y 1, 18, otra vez nos dice claramente qué cosa. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, 1, 16, porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué es poder de Dios para salvación? Porque en el Evangelio se manifiesta, se revela, la justicia de Dios por fe para fe. Versículo 18. Y la ira de Dios se manifiesta, ¿ok? Por causa y empieza a desarrollar después Pablo todo motivo por el cual se manifiesta la ira de Dios. Así que, versículo 24 nos está diciendo claramente, porque no hay diferencia, todos pecamos. Esta es la condición de todos. Por lo tanto, no hay diferencia en cuanto a todos necesitamos exactamente el único medio posible de salvación. Y es el único medio posible porque, dice Pablo claramente, no es que en algún momento la humanidad tuvo la posibilidad de salvarse por otro medio, o el ser humano puede desarrollar una capacidad de alguna forma, en algún momento, de lograr su propia justificación. No. Quedó demostrado, y esto es lo que Pablo viene desarrollando en el versículo 18 al 3:20, claramente, sea judío, sea gentil, a través del tiempo, ¿qué cosa? Que todos hemos caído bajo la condenación de Dios. Por esa razón, en este tiempo Dios, en el tiempo exacto, Dios en la cruz del Calvario soluciona este conflicto. Por un lado, castiga nuestro pecado a través de Jesucristo, satisfaciendo la demanda de la justicia de Dios. Pero a su vez, al imputarnos la justicia práctica de Cristo, Dios tiene ahora la posibilidad de que podamos llegar a conocer el amor y la misericordia de Dios, lo que es la gracia de Dios. Así que Pablo dice otra vez, Dios es el justo. No hay injusticia en Dios. Dios simplemente aguantó a través del tiempo el pecado de la humanidad para que en ese tiempo se manifieste su justicia. Así que Pablo termina diciendo, Dios es el justo. Pero a su vez Dios es quien justifica al pecador por medio del Señor Jesucristo. ¿Se entiende el concepto? Y si no lo entendió, no hay problema. Siempre le digo, cualquier picadita, sabe por mí, lo charlamos otra vez.
Y antes que diga, pero pastor, explíquelo otra vez. No, lo que pasa es que ¿sabe? Yo tengo un problema. Una vez que lo expliqué, me olvido. Entonces, necesito un incentivo extra para volver a traer en memoria todas estas cosas. Hermanos, yo no sé qué es lo que te mueve esta verdad de Dios, la palabra de Dios, o de qué forma te motiva. Mi amigo, si el hecho de saber que, fíjese, el plan perfecto de Dios simplemente para que usted hoy, al igual que toda la humanidad, podamos llegar a ver lo que hemos hecho, ver lo que nos espera, pero fundamentalmente el plan que Dios diseñó para que en esta situación de desesperación, de sin esperanza para la humanidad, que siendo Dios el ofendido, siendo Dios el destinatario de todo nuestro rechazo y nuestra rebelión, pero a pesar de eso, Dios se propuso en su condición de ofendido, rechazado, de quien recibe todo nuestro bullying, meme y lo que sea, aún a pesar de eso, Él decide diseñar un plan para que, viniendo del ofendido, la solución para el ofensor. Y esto se desarrolla precisamente porque Dios sabe claramente que el ser humano es incapaz como ofensor de poder solucionar el problema generado por causa de su ofensa. Y en este plan, el punto central es la muerte de Cristo en la cruz de Calvario. El punto central es la sangre que Él derramó sobre esa cruz. Esa muerte es la que hace la diferencia. Diferencia para que puedas, vos, usted y yo, y podamos llegar a recibir. ¿Se acuerdan Juan 3:18? El que cree no es condenado. Es decir, que si usted es capaz, digamos, de poder dar ese paso de fe y creer hoy, Dios dice, no hay más condenación. Porque ya Cristo pagó eso. Pero si usted rechaza el ofrecimiento de Dios, Dios te dice, quiero recordarte algo, ya estás condenado. Si quieres rechazarlo, no hay problema. Pero no es que vas a poder solucionar el problema, no es que algún día vas a poder presentarte delante mío y argumentar prueba mediante tu inocencia. Porque ya está condenado. Porque la declaración judicial de tu culpabilidad ya ha sido claramente establecida. Y lo triste de todo esto, ¿sabe qué es? Lo que una vez compartiendo esto yo le dije. La humanidad está en una situación donde ya no solamente hay una sentencia judicial, sino que ya perdiste en todas las instancias de apelación. No es que un tribunal oral dijo, sos culpable, se estableció claramente tu culpabilidad, entonces apelaste a casación penal y casación dijo, no, rechazamos la apelación, planteo un recurso de establección, ¿por qué? Porque es claramente sos culpable. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces planteamos un recurso federal, vamos a la Corte. Y la Corte toma el caso y lo analiza y termina dictándose. No es que hace un rechazo porque dice, no cumple con los requisitos, no sirve. Se rechaza el recurso extraordinario. Y vamos a queja. No, la Corte tomó, dijo, lo analizó, no, es claramente sos culpable. ¿Y qué hacemos? Y bueno, vamos hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fuimos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no, vos sos culpable. Listo, ¿sabes qué hacemos? Vamos a la Corte Internacional Haya. Y la Corte Internacional dijo, sos culpable. Es decir, que ya no hay más instancia de apelación. La sentencia está firme. Es lo que está diciendo Juan, capítulo 3, en términos, digamos, jurídico actual. Ese es el concepto de Juan, capítulo 3, versículo 18. Ya ha sido condenado. Ya no hay forma de revertir la realidad de tu condición de culpabilidad. Es en estas condiciones que Dios introduce a su Hijo Jesucristo muriendo en la cruz por tu pecado. Es decir, ya no hay otra forma más que
esta, que alguien se haga cargo de tu condena. Así que esto ocurrió en la cruz de Calvario. De manera que, mi amigo, aunque decida rechazar a Cristo, ¿sí?, el que no cree, Dios te dice algo. No hay posibilidad de que pueda revertir esta situación, porque ya estás condenado. No hay una instancia superior donde pueda revisar esta situación, ya estás condenado. No hay posibilidad de introducir nuevos elementos de prueba porque ya estás condenado. No hay más elementos de prueba que puedan mostrar lo contrario. Ya está. Se acabó el tema acá. Así que a partir de aquí, Dios ya nos entregó lo máximo que podía entregar, que era su Hijo Jesucristo, su único Hijo, muriendo por mis pecados. Y a través de Cristo poder conocer, disfrutar del amor, la misericordia y la gracia de Dios. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Porque dice claramente el versículo 26, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesucristo, de Jesús. Dios no te va a justificar por el simple hecho de que, porque uno decide rechazar a Dios, sino que la condición para recibir la justificación de Dios es creer en esa muerte que fue expuesta públicamente, colgado sobre esa cruz hace 2000 años atrás, entre el cielo y la tierra. En esa muerte expuesta por Dios es el único medio de propiciación. Es decir, es el único medio para solucionar la ira de Dios hacia mi persona. Es el único medio de justificación, es decir, que el juez justo declara o establezca o dicta una sentencia de absolución. Dios es justo y Él es la única persona que puede justificar al ser humano, pero por la fe en Cristo Jesús. Así que uno puede endurecer su corazón y rechazar lo que Dios nos está ofreciendo. Es un simple acto de decisión de perecer en tu condena de culpabilidad. Y quiero decirte algo, esa situación no va a cambiar, independientemente de que creas o no en la verdad del Evangelio de Cristo. Esta mañana, mientras estaba dándole la gotita de pasito a la patita del anteojo, con sumo cuidado de que se mantenga firme y no se le ocurra torcerse en algún lado y cosas por el estilo, porque si se me torce la pata es un problema, porque si se me torció para acá y no encaja la oreja no sirve para nada. Mientras esperaba que se seque un poquito, voy a poner una gotita. Estuve mirando una serie y se trata de una familia de no me acuerdo qué país y qué religión tenía, pero el punto central es que los padres ya habían acordado con otra familia, porque esto es parte de su fe, que su hija de 12 años se case con un muchacho de 15. Y la chica que decía que no quería, y se cruzó en un lugar donde había varios abogados, ella decide acercarse a un abogado y decirle, esta es mi situación, era en un juzgado o un palacio de tribunales, digamos. Y el padre que vino dijo, no, discúlpame, se la quería llevar a la fuerza, y la chica que no, que estaba gritando. Finalmente el abogado decide intervenir, automáticamente le pide al juez se dicte, digamos, un asilo político para que la chica no pueda ser obligada a regresar a su país con su padre. Estaba en visita, digamos, en este caso en Estados Unidos, porque, bueno, tenía familia allí, parientes cercanos. Finalmente el juez dicta que no le concede el asilo y dice y ordena que la nena sea inmediatamente devuelta a su padre.
Y ahí se produce un momento donde el abogado mira a la chica con lágrimas en los ojos le dice, porque el abogado le dijo, se terminó todo acá. Y la chica dice, pero no puede ser, no podemos apelar. El abogado dijo, no hay apelación. Pero el juez no. Así que usted puede decir lo que quiera hoy, como esta chica que trataba de encontrar, que a veces el abogado podía decir, bueno, sí, hay un camino, hay una alternativa o cosa por el estilo. Usted puede decidir rechazar a Cristo y decir, bueno, yo voy a seguir buscando, argumentando, seguir estableciendo que como yo vivo, como yo hago las cosas, como yo decido, puedo encontrar una solución. Usted puede seguir argumentando de esa forma, pero no va a cambiar el hecho que hay una sentencia judicial como esta chica que dijo que no, y vas a tener que volver con tus padres a tu país. Y seguramente va a tener que sujetarse a las leyes de su religión y de su moral y de su cultura. Y casarse, y como decía esta nena, voy a ser violada por un chico de 15 años que no conozco y que no amo, y cosas por esto. Seguramente, aunque ella piense que existe alternativa, no va a cambiar ese destino, porque ya hay una sentencia judicial. Así que usted puede vivir su vida rechazando lo que Dios ofrece. Vivir rechazando a Cristo que manifiesta la justicia de Dios, que declara que Dios es justo y que es el único que puede justificarte para darte salvación y perdón del pecado. Así que puedes vivir toda tu vida buscando, negando esta la existencia de esta sentencia y vivir como se antoje la gana. Pero un día la sentencia se va a cumplir. Un día se acabó toda la pirueta que podés hacer. Un día se acabó todo artimaña que podés utilizar para embarrar la cancha. Un día se va a terminar. Y se va a cumplir la sentencia. Indefectiblemente, inevitablemente, irrevocablemente. El que no cree ya ha sido condenado. Pero el Evangelio de Cristo, la buena noticia es esto. El que cree no es condenado. Porque en el momento que creíste, Dios te justifica por ser Él es justo, por medio de tu fe en Jesús. Tal como nos dice el versículo 26. Yo, gracias al Señor, gracias a su misericordia, tuve la posibilidad de, con mucho menos comprensión de lo que es el Evangelio de Cristo, hace unos cuantos años atrás, antes de cumplir la edad que ya no cumplo más, es decir, 40 años, por la gracia de Dios pude mínimamente entender mi condición delante de Dios, que soy pecador y que necesito de Cristo para salvación. Y lo maravilloso de todo esto es que cuanto más estudiamos las Escrituras, mayor belleza y mayor profundidad de la gracia de Dios va emergiendo y uno va entendiendo cada vez mejor lo que ha sido la obra, el plan, el propósito, la obra de Cristo en la cruz de Calvario. Por eso Pablo nos habla en 2 Corintios 5 que somos embajadores de Cristo y en nombre de Cristo rogamos al hombre, a la humanidad, al mundo que se reconcilie con Dios. Y eso es un acto personal. La rogativa para que el hombre se concilie es un acto personal. Cuando estamos presentando el Evangelio como hoy, es lo que estamos diciendo hoy. Vos sos parte de este proceso que recibe el ruego de Dios o a través de sus embajadores que te reconcilie con Dios. Por medio de Jesucristo. Así que en la cruz de Calvario Dios resolvió todos los conflictos que surgió a partir del pecado de Adán en Génesis capítulo 3, versículo 6.
Y a partir de ahora los pecados de la humanidad entera, incluyéndote los tuyos y los míos. Así que simplemente terminamos con la misma pregunta que deberemos hacernos siempre. ¿Qué hacemos con Cristo Jesús hoy? La sentencia judicial no va a cambiar porque vos no crees y rechazás. Eso ya está. La única forma de modificar esa condenación eterna es si das el paso de creer, de fe en el Señor Jesucristo. Hay muchas cosas que yo no entendí nunca, ni siquiera sabía, ni siquiera se me vino para la cabeza el día que creí en Cristo. Así que no se necesita mucho para dar este paso de fe, sino simplemente la fe consiste en eso, es un acto de confianza absoluta y total, que lo que Cristo Jesús expuesto por Dios en esa cruz es el único medio de justificación. Y así que la pregunta es si vas a venir a Cristo hoy para encontrar esa justificación. Mi hermano en la fe, el mayor conocimiento de la obra de Dios y la gracia de Dios para contigo y conmigo, ¿afecta tu vida? ¿Cambia algo tu vida? Y no cabe también la misma pregunta que hacemos con Cristo en nuestra vida. Vamos a orar. Todo el mundo con los ojos cerrados, con la cabeza inclinada. ¿Qué harás con Cristo hoy? Mi amigo, ¿qué harás con Cristo? Vas a decirle hoy, Dios, mira, Dios, hay tantas cosas que no entiendo. Es más, hasta todo esto me parece ciencia ficción. Pero quiero hoy dar ese paso de fe. Deposita mi confianza en la muerte de Cristo y la cruz de Calvario como único medio de reconciliación contigo, de justificación, como único medio para establecer nuevamente relación contigo. Mi hermano de la fe, que ya por la gracia de Dios hemos encontrado en Cristo Jesús esa reconciliación. ¿Qué estamos haciendo? Nuestra relación con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. ¿Qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida cotidiana? ¿En qué se manifiesta ese amor, esa misericordia, esa gracia de Cristo, de Dios, que nos fue entregado a través de Jesucristo? Nuestro buen Padre, queremos darte gracias por tu palabra nuevamente, agradecerte nuevamente, Señor, por la obra de tu Santo Espíritu. Gracias por manifestarnos claramente o enseñarnos claramente acerca de todo lo que has sufrido, has vivenciado, de todo lo que Cristo Jesús ha tenido que soportar hasta la muerte de la cruz de Calvario. Y gracias porque nos has enseñado nuevamente que solamente tú eres justo, que en Cristo manifestaste tu justicia y que tú eres únicamente la persona que justifica al pecador por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y obra en nuestros corazones hoy, para que todo lo que estamos aquí presentes podamos salir hoy de esta reunión con la plena seguridad, convicción de que hemos sido justificados por la fe en el Señor Jesucristo. Obra en nuestra vida porque te necesitamos. En el nombre del Señor Jesús te imploramos y te agradecemos. Ok. Gracias por su presencia. Es muy lindo, entre comillas, verlos aquí y también lo que nos está siguiendo por internet. Y también, por supuesto, esperar que nos encontremos el próximo domingo a la misma hora. Así que gracias nuevamente por su presencia, que el Señor los bendiga, nos vemos Dios mediante el próximo domingo y que vivamos una semana
que podamos manifestar ese amor, esa misericordia, esa gracia de Dios en nuestra vida. Que el Señor lo bendiga. Aquí seguimos un par de himnos y después nos estamos despidiendo.